Uruguay es uno de los países con una baja densidad poblacional en América Latina, pues cuenta con 19 habitantes por kilómetro cuadrado. Su país tiene una superficie de 172.220 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de aproximadamente 3.426.260 personas. Así las cosas, este video tendrá como objetivo hablar de Uruguay, sus habitantes y cómo estos se ven inmersos en los gobiernos tanto progresista como en la comparativa que se hará con el gobierno o la dictadura que se dio para la segunda mitad del siglo XX. Es necesario aclarar que la intención de este video no es proclamar cuál de estos dos gobiernos o de estos dos momentos de Uruguay fueron mejores o peores, es decir, si vamos por el progresismo o si vamos por la dictadura. Pues si bien se tiene en cuenta que ambos van a tener su crítica y van a tener sus postulados que se dieron en su momento. Como ya se hizo mención, se hablará de la dictadura de la segunda mitad del siglo XX y del gobierno progresista del 2005. Lo anterior va a remitir a un análisis comparativo de los discursos que movilizan la identidad nacional e institucional sobre la narrativa de la democracia uruguaya como estrategia de construcción de común unidad simbólica. Esto enmarca algunos vínculos entre el ciclo progresista en Uruguay y las prácticas comunicativas arraigadas a la dictadura, como ya se mencionó, en la segunda mitad del siglo XX, y sus pretensiones de implementar un retrato de la nación democrática. Esperamos les guste y comprendan el siguiente video y la narrativa que tendrá consigo. No bien amaneció el día, nos juntamos con nuestro equipo. Sabido es lo que nos tocó vivir ayer. Por la censura de prensa en vigor, fuimos detenidos cuando concluíamos nuestro primer informe fílmico. Varias horas en la regional número 1 del Ejército, ubicada al lado de la Embajada Argentina, 2 rollos de película velados y una realidad uruguaya que, por culpa de todo eso, nos quedó sin escrutar. Ello nos obligó a replantear la estrategia periodística. Con enorme sigilo, accionando el zoom de la cámara más que nunca, desde lejos en la imagen, pero desde cerca en la información, vamos a tratar de mostrar la situación uruguaya. Vamos a tratar, sí, porque en rigor de verdad no sabemos si hoy correremos la misma suerte que ayer. El tema dominante, sin duda, continúa siendo el incidente desatado el martes por la tarde. Una gigantesca manifestación convocada secretamente por las organizaciones políticas y sindicales que operan en la clandestinidad, se formó de golpe hasta ubicarse en el orden de las 40.000 personas. Bajo un grito, libertad, ocuparon el sector de la avenida 18 de Julio que corre entre las plazas Independencia y Libertad. Apenas 10 minutos, los que corrieron entre las 17 y 17:10, bastaron para que el martes quedara anotado como el más grave día de la gestión Bordaberry. La acción de las fuerzas de seguridad, precedida por el empleo de balas de fogueo y seguida por disparos de proyectiles en serio, dejó un saldo de 3 o 4 muertos. Las versiones en ese sentido son imprecisas, no así en cuanto al número de detenidos, que se aproxima a los 2.000. Hoy aparecieron nuevamente los diarios. Ayer no lo habían hecho. El título dominante: la designación de los 4 nuevos ministros del Poder Ejecutivo. Cabe señalar que hay 2 ediciones que no fueron publicadas, las correspondientes a Última Hora y El Popular. Sobre ellas pesa una clausura de 10 días por haber infringido las normas en vigor. Pero sin duda el título más interesante lo encontramos en esta publicación que se encuentra en nuestras manos. Ahora, la marcha de la mediación. Ese es su título de tapa. Valdés Costa: encontrar una salida institucional decorosa y pacífica. Esta información está referida a la gestión de intermediación que cumple una comisión integrada por 3 notables uruguayos, los doctores Valdés Costa, Gelsi y Malet.
Estamos ahora a bordo de un automóvil por la avenida Agraciada, con las dificultades del caso por cuanto, de ser advertida nuestra presencia en el lugar, va a ser requisado nuevamente nuestro material. En el fondo de esta avenida, el Palacio Legislativo, fuertemente custodiado por efectivos de la policía y del ejército. Allí está el desencadenante de la crisis que hoy vive Uruguay, cuando el presidente Juan María Bordaberry anuló su vigencia, se generó esta difícil situación. Esta es una toma un poco más cercana del Palacio Legislativo, retomando el concepto que estábamos vertiendo. Para algunos interpretadores de la política uruguaya, los incidentes desatados el martes son algo así como un coletazo del instante en que fue disuelto el Parlamento. El Cilindro de Montevideo, una cancha de básquetbol que fue sede del Mundial de ese deporte en 1966. Ahora está convertida en gigantesca celda. Allí se alojan los 2000 detenidos en los episodios del martes. Nuestro paso por el lugar, siempre a bordo de un automóvil, impone una cierta distancia. Ocurre que en este sitio corremos más riesgo que en ningún otro, por cuanto la vigilancia policial es estricta. La visita de familiares se efectúa con las dificultades del caso. Una garita desde la cual un centinela vigila con atención. Es lo último que vemos en nuestro paso por el Cilindro de Montevideo, ubicado a unos 20 minutos de la zona céntrica. Volvemos hacia ella para tratar de recoger la parte final de este informe. Nuevamente en la avenida 18 de Julio, la patrulla militar delante nuestro. Es incesante aquí la tarea de vigilancia. Estamos a unos 20 metros de ellos. Vigilan atentamente todo lo que ocurre en el centro de la ciudad. En cuanto a la huelga general, que hoy cumple su día número 15, se lleva a cabo cada vez con mayor dificultad. Tras la demostración de fuerza efectuada por el gobierno el día martes y la disolución de la CNT, Convención Nacional de los Trabajadores, se hace muy difícil continuar desarrollándola. Nos encontramos a 50 metros de la esquina donde fuimos detenidos ayer. Allí exactamente, en el diario El Popular, cuya puerta fue arrancada de cuajo por la embestida de un tanque, aún con custodia policial. La patrulla nos localizó en ese sitio mientras recogíamos material fílmico. Estamos circundando la Plaza Independencia, a uno de cuyos costados se encuentra la Casa de Gobierno. Esta mañana allí juraron los 4 flamantes ministros del Poder Ejecutivo. A todo esto, la huelga general, que hoy cumple su día número 15, se desarrolla cada vez con mayor dificultad, a causa de 2 motivos: de la demostración de fuerza efectuada por el gobierno el día martes y de la disolución de la CNT, Convención Nacional de los Trabajadores, organismo al que ahora le cuesta en grado sumo manejar a los 500.000 obreros que lo integran. Punto final para nuestro informe desde Montevideo, confeccionado tras eludir una cerrada trama cuyo objetivo principal es capturar todo aquel material que revele una cierta realidad de este país. Acabamos de presentar fragmentos de reportes periodísticos emitidos en los medios argentinos sobre la condición social de Uruguay posterior a los hechos del 27 de junio de 1973, donde Juan María Bordaberry disolvió el Senado y la Cámara de Representantes para salvaguardar la nación de las luchas obreras y guerrilleras que estaban en pleno auge desde finales de 1960. Estos hechos dieron inicio a los ciclos de reforma y al recrudecimiento de prácticas policivas, sistemáticas violaciones de derechos humanos, represión a las organizaciones sindicales y reformas económicas que agravaron las condiciones de pobreza
y concentración de la riqueza en pequeñas élites nacionales en cooperación a políticas económicas extranjeras. Uruguay fue dominado por militares durante 12 años hasta el retorno del régimen democrático en 1988. En estas imágenes se pueden identificar la represión a la prensa, las contenciones a la circulación de información, las estrategias militares para reprimir a las organizaciones sociopolíticas y otros elementos que caracterizaron la atmósfera social de ese momento en este país latinoamericano. Lo presentado anteriormente es de vital importancia, ya que este marcador temporal muestra la ruptura entre dos discursos políticos, dos horizontes de expectativa o dos formas diferentes de entender el mundo, las necesidades y la forma de actuar desde la acción social y la práctica revolucionaria. De tal modo, existe la necesidad de ver este periodo de la dictadura militar como una transformación discursiva de los movimientos sociopolíticos, sus luchas y sus utopías. Según Iván Solequier, esta transformación fue provocada por la tensión democrática y golpista entre 1970 y 1985, que refiguró las demandas y deja entrever nuevos discursos disociados sobre las perspectivas revolucionarias de este tiempo y las contemporáneas enfocadas al progresismo del siglo XXI. Es posible entender esta bifurcación de concepciones y de discursos y esta trama de transformación de expectativa si se compara un estrato del himno del Movimiento de Liberación Nacional Uruguayo de los Tupamaros en 1969, donde se decía textualmente: a sangre y fuego por un futuro de libertad, con la acción defendiendo la vida, oponiendo al odio el amor, a la sombra la luz combatiente, a la muerte la revolución. Respecto a la perspectiva que tenían estos grupos, enfatiza en los movimientos revolucionarios, radicales y de izquierda que se caracterizaban por la lucha armada y la lucha guerrillera que primó en Uruguay y que el golpe militar utilizó como una fuente de legitimidad para sus proyectos sociopolíticos y de radicalización de los programas económicos que empobrecieron a la mayoría de la población uruguaya. En contraste a esto, se encuentra la lectura del pasado que se presenta en el plano contemporáneo después de las transformaciones que propició la dictadura militar respecto a la reconfiguración de la democracia uruguaya después de 1985 y donde el discurso rebelde, revolucionario, radical, empatizado en el marxismo del siglo XX se transformó en un socialismo moderado, en el cual, según palabras de Mujica, pertenecemos a una generación de la cual quedan algunas reliquias de lo que quisimos en algún momento. Esto era tocar el cielo con la mano. Desesperados de amor por las tragedias de nuestro pueblo, soñamos con construir como pudiéramos sociedades mejores. Esta transformación del discurso enmarca una nueva perspectiva o una reconfiguración de la perspectiva crítica respecto al capitalismo y el modelo social que se había configurado en Uruguay y que es la ruta de acción del progresismo uruguayo del siglo XXI. Y en este marco se entiende cómo desde la dictadura militar empieza a permearse de sentidos nuevos horizontes y ya no se construye una perspectiva anti-Estado, sino que en sí mismo se propone un Estado liberal y democrático para materializar las transformaciones sociales que demandan un pueblo. Es posible identificar en este proceso transformaciones discursivas de la izquierda política que vehiculan nuevos horizontes de expectativa, de rupturas institucionales arrancadas en la revolución social. Este umbral identifica la transición y alejamiento de esa memoria colectiva en unidades de sentido vinculadas por conceptos de clase, proletariado, vanguardia, imperialismo, oligarquía, pueblo, pero que ya no moviliza la reestructuración socioeconómica uruguaya. Por el contrario, esta última se enmarca hacia la composición de la legitimidad articulada del Estado, donde la democracia renovada desde una perspectiva social se enmarca a la dictadura como la antítesis y la contradicción a la cual combate. En ese sentido,
la democracia se convierte en la transformación misma con respecto a la violación de derechos humanos y crímenes cometidos durante la dictadura. No obstante, aún superviven ahora como resistencias, muchas veces desde crítica a los modelos progresistas del Frente Unido y estas perspectivas de desarrollo social, como la confrontación entre Jorge Pedro Zavala y José Mujica, expresidente de Uruguay en 2010, donde Zavala, que fue compañero de armas de Mujica, le reprocha sus estrategias contradictorias desde aquella memoria colectiva revolucionaria. Decía Zavala: todavía duelen en mis entrañas los balazos que los asesinaron, y sus espíritus sostienen insurrecto el mío. Los desaparecidos y asesinados son para algunos de nosotros una fuerza material, impulso, mensaje de valores altruistas, estímulo moral para no transar con las ideas y los valores del enemigo de clase y seguir buscando caminos para hacer la revolución. Es en este sentido que el progresismo uruguayo del siglo XXI discursivamente habita entre la memoria y el olvido, entre la transformación y la contradicción. Ahora bien, para hablar de las características políticas de los gobiernos progresistas en Uruguay, tenemos que mirar el panorama más amplio de toda América Latina en términos de gobiernos progresistas. Y nos encontramos que en los últimos 10 a 15 años, América Latina ha venido presentando unos cambios muy fuertes estructurales en torno a la política, es decir, se han empezado a observar rupturas en términos ideológicos en diferentes países latinoamericanos. Y esto se habla en tanto actores marginados entran en escena, a veces solos, socialmente hablando, otras veces con movimientos sociales y otras veces articulados en procesos políticos mucho más explícitos. Así, América Latina ha venido presentando tales rupturas y estas dieron un panorama mucho más amplio, un cambio de política a gran escala y tal como lo expone el autor Neves en un artículo titulado El Uruguay Frente Amplista en el horizonte progresista sudamericano reciente. Él lo que nos habla es de que se empieza a producir algo realmente nuevo en América Latina, y es que las masas populares, incluso los analfabetas, los más discriminados, él lo habla como los indios, los mestizos, los negros, los mulatos, y muchos actores segregados del mundo empiezan a lograr ser interpelados por dirigentes políticos progresistas. Y él también dice que algunas veces ellos mismos, siendo dirigentes políticos, y empezaron a hacer algo que no había sucedido antes en la región en esta escala. Entonces empiezan a tomar la palabra, a hacer filosofía práctica y empiezan